Muy bien, pues bienvenidos a esta sexta sesión del programa El conocimiento de uno mismo del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. Y en esta sesión vamos a explorar un tema fundamental dentro del modelo que tiene que ver con la generación del sufrimiento. Porque si queremos transformar el sufrimiento en paz interna, lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo se genera el sufrimiento. Pero antes de abordar el tema de esta sesión, me gustaría hacer una síntesis de los puntos más importantes que hasta ahora hemos explorado a lo largo de las 5 anteriores sesiones de este programa. Y bueno, como lo decíamos, ¿no? La semiología de la vida cotidiana estudia cómo vamos generando los significados en nuestra vida cotidiana. ¿Y esto por qué es importante? Porque sabemos que tú y yo no vivimos en abstracto, ¿verdad? Vivimos inmersos en un principio de realidad. ¿Qué es la vida? La vida es una relación, la relación que existe entre el individuo, es decir, entre ti, entre tú y el principio de realidad. ¿De qué depende la calidad de la vida de una persona? Pues depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Pues depende de su significado. Y ahí entramos de fondo en este tema de la semiología, porque dependiendo de cómo vamos generando nuestros significados a lo largo del día a día, pues es cómo vamos experimentando nuestra vida. Y muchas veces los significados que vamos generando a partir de los diferentes hechos, pues no nos permiten vivir con mayor paz, con mayor plenitud. Porque los hechos son hechos, pero ¿qué significado le asignamos a cada uno de hechos, a cada uno de esos hechos? Pues depende de nosotros. Y cuando sabemos asignar significados que apunten hacia nuestra plenitud, hacia nuestra paz interna, pues elevamos la calidad de nuestra vida. Por eso decimos que en semiología de la vida cotidiana se aportan nuevas perspectivas. ¿Nuevas perspectivas de qué? Pues nuevas perspectivas de significación. Y también es importante recordar que toda la comunicación que existe no solamente entre los seres humanos, sino la comunicación en el universo se da en 3 pasos, que son percibimos signos, procesamos signos y proyectamos signos. Percibo, proceso y proyecto signos. Sin embargo, cuando estamos viviendo desde el piloto automático, cuando estamos en ausencia de nuestro propio ser, pues en realidad ese paso de procesar los signos, pues casi es inexistente y entonces estamos en una constante iteración de estímulo-reacción, 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 donde hemos perdido nuestra capacidad de responder de manera intencional a los diferentes eventos de nuestra vida. Pero también a lo largo de las sesiones hemos abordado la importancia del conocimiento de uno mismo. Porque fíjate qué sucede aquí, que el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. No tenemos un conocimiento profundo de quiénes somos y en consecuencia de qué es lo que queremos y por lo tanto no podemos elaborar e implementar un proyecto de vida que responda a nuestro más profundo anhelo de plenitud de ser. Y como lo hemos venido conversando, a lo largo de nuestra vida, pues vamos recibiendo un montón de condicionamientos que principalmente recibimos a través de 3 vehículos: escuela, familia y sociedad. Y muchas veces vamos elaborando, implementando un proyecto de vida que responde más a esos condicionamientos y no a lo que realmente quiere mi propio ser. Y por eso muchas veces cuando alcanzamos algo que creíamos que queríamos, no experimentamos ni plenitud, ni bienestar, ni sentido de realización, porque es lo que logramos fue quizá un falso deseo de mi imaginario y no de mi yo observante. Que aquí viene otro concepto importante que también hemos venido conversando a lo largo de las sesiones, que es este concepto del imaginario. ¿Quién es el imaginario? Pues aquel que crees ser, pero que en realidad no eres. ¿Y por qué no eres? Porque tu imaginario está conformado
de todos tus condicionamientos y por lo tanto te han nublado la vista y te impiden ver quién eres en realidad. Sin embargo, cuando no nos damos cuenta de la existencia de ese imaginario, pues el imaginario nos va tomando la delantera y va tomando todas las decisiones por nosotros y en consecuencia es cuando no experimentamos ni bienestar, ni plenitud, ni realización, porque estoy obedeciendo a los deseos falsos de mi imaginario. ¿Y por qué falsos? Porque dependen o se sustentan en mis condicionamientos y no en quién soy realmente. Por eso, para poder tener un conocimiento más profundo de quién eres y en consecuencia de qué es lo que eres, el primer paso, y de hecho la piedra angular de este modelo, consiste en la autoobservación, es decir, esta capacidad genuina de observarte a ti mismo mientras vas viviendo tu vida cotidiana. Y esta observación que surge de la contemplación, es decir, el yo observante es aquel que observa, que contempla, pero sin juzgar. Y cuando tienes esta genuina capacidad de observación sin juzgar, pues eso es lo que realmente eres tú. Ahí estás eliminando a tu imaginario. Y entonces ahí, desde ese lugar de observación, de contemplación, preguntarte, ahora sí, ¿qué es lo que quiero? Pero bueno, esto evidentemente requiere de práctica y de una constante autoobservación a lo largo de nuestra vida. Y muchas veces los seres humanos, lo sabemos bien, estamos muy acostumbrados a juzgar. Entonces, cuando estamos emitiendo tantos juicios de valor, pues estamos actuando desde el imaginario y esos juicios de valor nos generan una emoción negativa que a su vez nos generan sufrimiento. Y el sufrimiento, como todo en la vida, pues tiene escala, ¿no? La noción de escala que hablábamos en una de las sesiones. Y hay el sufrimiento que es prácticamente poco palpable, pero que sin embargo está presente en nuestra vida y que nos causa malestar, pero también hay un gran sufrimiento que te puede partir por el medio, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento que se puede generar por la pérdida de un ser querido o de algo que realmente resuena significativamente con nosotros y cuando lo perdemos, pues nos produce un gran sufrimiento. Pero sin importar en dónde está la escala del sufrimiento, ya sea ese sufrimiento casi imperceptible a ese gran sufrimiento, pues siempre el sufrimiento va a impactar y a deteriorar nuestra calidad de vida. De ahí la importancia de entender qué es el sufrimiento, cómo se genera el sufrimiento y cómo podemos trascender y darle la vuelta a ese sufrimiento para transformarlo en paz interna. Y la buena noticia es que dentro de ti vive esa capacidad, porque lo que sucede aquí también es que hemos crecido con esta creencia de que nuestra paz interna depende de los eventos externos, cuando en realidad la paz interna depende de nuestra actitud ante el principio de realidad, es decir, cómo me estoy vinculando a la experiencia del momento presente. Y dependiendo de cómo es esa vinculación, es cómo estoy experimentando lo que estoy experimentando, es decir, cómo estoy experimentando esos hechos en mi escenario interno de conciencia. Y bueno, ese es el tema que vamos a explorar en esta sesión y estoy plenamente consciente de que hemos cubierto un montón de conceptos, un montón de material que en ocasiones puede ser demasiado y puede tener esta sensación de que nos estamos perdiendo en el contenido. Pero a lo largo de esta sesión voy a ir poniendo las diferentes piezas juntas para que todo empiece a cobrar un mayor sentido. Y te recuerdo que siempre tienes acceso a los videos de las sesiones anteriores, así que si quieres repasar alguno de ellos para refrescar algún concepto, pues visita los videos anteriores y ahí vas a tener acceso a lo que hemos cubierto hasta hora del programa. Pero déjame comparto la pantalla para ahora sí tener acceso a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y como te decía, esta es la sexta sesión del programa del curso El conocimiento de uno mismo y lo que vamos a explorar es la generación del sufrimiento, porque es importantísimo que comprendamos cómo se genera el sufrimiento y vamos a comprender que en verdad el sufrimiento es un proceso
de significación. Es decir, el sufrimiento no es un hecho. Un hecho no te hace sufrir. Lo que te hace sufrir es cómo te estás vinculando con ese hecho. ¿Cuál es el significado que le estás asignando a ese hecho? Los hechos en sí solos no nos hacen sufrir. Lo que nos hace sufrir es su significado. Entonces, comprender eso, pues es fundamental para generar nuestra propia paz interna. Pero vamos a iniciar la sesión como siempre lo hacemos, poniendo la casa en orden. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Da tiempo para establecer un claro contacto con tu propio ser. Tú frente a ti. En este momento, suelta el pasado, incluyendo el pasado más reciente. Y te invito también a que sueltes el futuro, incluyendo el futuro más próximo. Y así, soltando pasado y futuro, habita el presente. Recuerda que el presente es lo único que podemos habitar. Vuélvete presencia. Cobra plena conciencia de que estás aquí y ahora. Y recuerda que de nada sirve estar aquí si tu mente está en otro lado. Si estás aquí, está plenamente aquí. Que solo un pensamiento abarque tu escenario interno de conciencia. Yo soy, aquí estoy. En perfecta paz, en armonía perfecta, abrimos los ojos y nos reintegramos a esta sexta sesión del conocimiento de uno mismo en una plena conciencia de ti. Pues bienvenida, bienvenido a casa, al aquí y a la ahora, al único lugar que nos es dable habitar. Y te invito a que trates de mantener este estado de presencia, de conciencia a lo largo de nuestra sesión. Y vamos a empezar con una síntesis de lo que cubrimos en la quinta sesión, donde nos abocamos, donde exploramos el tema de las 7 funciones de la conciencia. Y mira este concepto de conciencia que es supremamente importante dentro del modelo, porque de hecho la premisa fundamental del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana es que podemos elevar nuestra calidad de vida a través de elevar nuestro nivel de conciencia. Y para fines prácticos, el nivel de conciencia es tu capacidad de responder ante tu principio de realidad. Es decir, cómo te vinculas con la experiencia del momento presente. Y también hemos conversado que hay 5 maneras en las que te puedes vincular o que son tu capacidad de responder ante lo que estás viviendo en este momento. Y esos 5 niveles son la rebeldía manifiesta, cuando estás en plena oposición de lo que te está sucediendo y por lo tanto te rebelas, y quizá una manifestación clara de esa rebeldía es la queja. Después existe otro nivel que es la negación interna. Ya dejaste de rebelarte, pero internamente aún no has aceptado lo que estás viviendo y por lo tanto hay una oposición interna ante ese hecho. El tercero es la resignación pasiva. Aún no termino de aceptar esta situación, pero por lo menos ya me estoy moviendo hacia ese camino de la aceptación, pero creo dentro de mí que no puedo hacer nada ante lo que estoy viviendo y por lo tanto tomo una actitud pasiva ante lo que me está sucediendo. Pero hay un cuarto paso y ese cuarto paso lo cambia todo, que es la aceptación plena. La aceptación genuina de lo que estoy viviendo. Lo acepto tal y como es.
Y ese cuarto paso lo cambia todo porque la aceptación genuina incluye dentro de ella la semilla de la transformación, que es el quinto paso, que es la transformación creativa. ¿Y por qué la transformación creativa lo cambia todo junto con la aceptación? Porque a través de un acto creativo de tu conciencia, tú puedes decidir cómo te quieres vincular ante lo que te está sucediendo. A veces puedes transformar a través de tus actos conscientes, a través de tu conciencia-acción, puedes transformar, pero a veces no, porque hay cosas que no dependen de ti y no se pueden cambiar ciertos elementos o ciertos hechos del principio de realidad. Sin embargo, lo que siempre vas a poder transformar es tu actitud con relación a lo que estás viviendo. Ahí radica todo el poder que tienes ante el principio de realidad. Y ya lo habíamos visto en la segunda sesión, que una actitud tiene tres elementos: tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias y tu sistema de valores. Y la vinculación de estos tres elementos, pensamientos, creencias y valores, te dan una actitud. Y nosotros tenemos una actitud ante todo, y ante todos, y ante nosotros mismos. Entonces, cuando yo cambio un pensamiento, una creencia o un valor, puedo cambiar mi actitud. Y la actitud ante lo que estás viviendo, pues siempre se puede transformar. Entonces, a veces puedes transformar nuevamente a través de tus hechos o de tus actos, pero cuando no es así, puedes siempre transformar tu actitud. Así que esa es la manifestación tangible de tu conciencia en la vida cotidiana. Sin embargo, hemos hablado que la conciencia es autorreflexiva, holográfica y multidimensional. Y eso fue lo que exploramos la sesión pasada. ¿Por qué autorreflexiva? Porque la conciencia humana tiene la capacidad de observarse a sí misma, de observar el principio de realidad y de ese doble análisis tomar una decisión de cómo quiere proceder. Es decir, que con la conciencia autorreflexiva soy capaz de hacer este doble análisis. Con la conciencia autocrítica me analizo a mí, con la conciencia crítica analizo el principio de realidad y tomo una decisión de cómo me quiero vincular. Por eso es que la conciencia es autorreflexiva. Se puede mirar a sí misma en un espejo, cosa que los animales no pueden hacer. Este es un prodigio de la conciencia humana. Pero no solo eso, la conciencia humana también es holográfica y multidimensional. ¿Por qué holográfica? Porque un holograma contiene el todo en cada una de sus partes. Es decir, cuando tú tienes un holograma, por ejemplo, de un caballo y lo proyectas, se ve ahí el caballo. Sin embargo, tú podrías romper ese holograma, tomar una pequeña parte de ese holograma, proyectarlo y el caballo se ve todavía. ¿Por qué? Porque el todo, que es el caballo, está incluido en cada una de las partes de dicho holograma. Y lo mismo sucede con nuestra conciencia. ¿Por qué es holográfica? Porque cada una de las funciones de la conciencia, las 7 funciones de la conciencia que ahora las voy a mencionar, están presentes en cada uno de tus potenciales: potencial racional, potencial emocional, potencial sexual, potencial motriz y potencial instintivo. Cada uno de estos potenciales contiene en ellos las 7 funciones de la conciencia, es decir, hay un elemento holográfico de tu conciencia. Pero la conciencia también es multidimensional. ¿Por qué es multidimensional? Porque cada uno de estos potenciales, de estos 5 potenciales que viven en ti, captan una dimensión diferente del principio de realidad. Es como una antena que capta una dimensión que solo ese potencial puede captar. Y ya lo vimos, el potencial racional capta la dimensión de lo cognitivo, de la abstracción. El potencial emocional capta la dimensión afectiva. El potencial sexual capta los procesos de excitabilidad. El potencial motriz capta la dimensión de la masa en movimiento, el movimiento del espacio. Y el potencial instintivo capta la dimensión biológica, porque controla todas las funciones biológicas de tu cuerpo. Y de esa manera tenemos que nuestra conciencia es autorreflexiva, holográfica
y multidimensional. Un prodigio lo que hace nuestra conciencia. Pero también esta conciencia que es autorreflexiva, holográfica y multidimensional y que incluye a cada uno de nuestros potenciales y cada una de las funciones de la conciencia, que como te decía son 7: percatación, atención, cognición, memoria, deseo, creatividad y contemplación. Lo que nos habla es que la conciencia está en todo tu cuerpo, no solamente es un abstracto, porque al estar en cada uno de tus potenciales, pues en realidad está en todo tu cuerpo. Y vamos a hacer una supersíntesis puntual de las 7 funciones primordiales de la conciencia. Percatación es simplemente el darte cuenta de algo. Hay algo en el principio de realidad de lo cual ya te diste cuenta. Si entras a un teatro y te digo, date cuenta de que hay gente, te estás percatando de que hay gente. La segunda función es la atención, que ya es una capacidad más refinada de tu conciencia. Por ejemplo, siguiendo con esta situación del teatro, yo te puedo decir, de toda esta gente que hay en este teatro, percibe, date cuenta cuántos hombres y cuántas mujeres hay aproximadamente. Ah, entonces ya te dices, a ver, de todos estos que están acá, veo a tantos hombres, veo a tantas mujeres, hay más hombres o hay más mujeres o viceversa, ¿no? Esa ya es tu atención. Y la tercera función es la cognición, es decir, es la comprensión de algo. Cuando tú conoces algo es porque ya lo comprendes. Entonces, para comprender algo, primero necesitas atender algo, es decir, necesitas la atención y para atender necesitas la percatación. Por eso la cognición es el tercer nivel. Y una vez que comprendes algo, lo guardas en tu memoria, que es la cuarta función de la conciencia. La memoria que ya la exploramos en una de las sesiones, pero ahí es donde radica todo el conocimiento que tú tienes en tu memoria. Y una vez que tienes memoria, pues tienes deseo, porque nadie puede desear lo que no conoce, ¿correcto? Es imposible que tú anhelaras algo si no lo conoces. Habíamos hablado del ejemplo de un niño en la selva que nunca ha estado expuesto a la civilización. Sería imposible que ese niño deseara tener un iPhone porque simplemente no lo conoce, está fuera de su conciencia. Por lo tanto, ¿cómo lo va a desear? El deseo surge a partir de que conozco algo y lo tengo en mi memoria. De hecho, decimos que aquel que no anhela su propia paz es porque nunca la ha vivido. Aquel que no ha vivido su propia paz no la puede anhelar. Pero tú que sí has vivido tu paz, por eso es que anhelamos vivir en paz, porque sabemos lo que significa para nosotros vivir en paz. Pero el anhelo nos abre la posibilidad de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es esta capacidad de tu conciencia de mover todos los recursos internos necesarios para alcanzar tus deseos. Es decir, que si yo anhelo vivir en paz, y eso es lo que deseo, creativamente, ¿qué actividades puedo implementar para vivir en paz? Ahí es donde entra la creatividad de tu conciencia. Todos esos actos deliberados que vas a poner en acción, en funcionamiento, para alcanzar lo que deseas. Pero hay una séptima función, que es la función más alta de tu conciencia, que es la capacidad de contemplación. Es decir, la contemplación de cómo estoy alcanzando mis anhelos, mis deseos a través de la creatividad, observando, contemplando sin juzgar. Y cuando la conciencia es capaz de contemplar esto, pues surge la plenitud y la realización personal. La contemplación es la función más alta de la conciencia, porque lo vamos a ver a continuación cuando veamos el proceso de sufrimiento, porque es a través de tu genuina capacidad de contemplación que tú puedes desarticular el sufrimiento. Es solo a través de la contemplación que el sufrimiento se desvanece y desaparece. Por eso es que es la función más alta de la conciencia. De hecho, todas las tradiciones milenarias, todas las religiones te lo han dicho o hablan de la contemplación, pero a veces no comprendemos por qué la contemplación es tan importante. Bueno, es tan importante porque es a través de esa contemplación que puedes observar tu principio de realidad, te puedes observar a ti, surge la paz interna y habitas
desde tu verdadero ser. Por eso es que la contemplación es tan importante. Pero también en la sesión anterior exploramos este tema del contexto de los vínculos significativos. Y hablábamos de este esquema que tiene 3 círculos concéntricos y en el núcleo central está tu vida íntima. Pero aquí vida íntima la comprendemos como la relación que tienes tú contigo mismo, aquello que sucede en tu escenario interno de conciencia y que por lo tanto la única persona que tiene acceso a esa vida íntima eres tú, que viene relacionado con un concepto que habíamos mencionado con anterioridad en otra sesión, que es la intrabiografía. Toda vida tiene 2 secuencias de eventos, la secuencia de eventos externos y la secuencia de eventos internos. Y eso es impresionantemente importante comprenderlo, porque la secuencia de eventos internos solamente te pertenece a ti, solamente tú tienes acceso a esa secuencia de eventos internos. Yo te puedo tomar una foto y en la foto puedes estar con una sonrisa. Esa es la secuencia de eventos externos. Pero ¿qué está sucediendo en tu secuencia de eventos internos cuando te tomaron esa foto? Posiblemente estabas triste, pero sonreíste para la foto y estabas conflictuado por alguna situación de tu vida en ese momento. Bueno, esa secuencia de eventos internos es tu vida íntima, a la cual solamente, como te decía, tú tienes acceso y tú decides con quién compartir esa vida íntima. Y es ahí donde viene la vida privada. La vida privada es la relación que tú tienes con una persona y que esa persona tiene contigo. Pero volvemos a aplicar la noción de escala. Hay de vida privada y vida privada. Hay personas dentro de tu círculo de vida privada con las cuales tienes una profunda resonancia significativa. Es decir, que tienes una profunda vida íntima compartida. ¿Por qué? Porque tú le cuentas de lo que te sucede dentro de tu escenario interno de conciencia y esa persona comparte contigo también su vida íntima. Entonces, cuando hay ese compartir de vida íntima, de pensamientos, de creencias, de valores, de pensamientos, de sensaciones, etcétera, se da una vida privada con alta significación. Pero te digo, hay cuestión o hay niveles, ¿no? No tenemos la misma vida privada con todas las personas. Con algunas tenemos más vida íntima compartida que con otras. Y finalmente tenemos el círculo más amplio o más alejado del centro, que es el de la vida pública. Es decir, todas aquellas personas que las has visto, pero que no tienes una relación con ellas. Ni las conoces, ni te conocen. Eso es la vida pública. Y afuera de estos 3 círculos veíamos que estaba el espacio de inexistencia, que son todas aquellas personas que ni siquiera estás consciente de que existen, porque nunca las has visto, no sabes quiénes son, etcétera, etcétera. Pero aquí sucede algo curioso. Todas las personas que conoces en este momento, en algún momento de tu vida, formaron parte de ese espacio de inexistencia. No sabías que existían hasta que las conociste. Y alguna de esas personas pudo haber hecho un viaje desde la inexistencia hasta tu vida privada porque se convirtió en un amigo, en una amiga, en tu pareja, en fin. Y también empezamos a explorar este estado contemplativo de la conciencia, que es la séptima función, a través de este proceso de meditación, que es armonizar tus sensaciones, tus emociones y tus pensamientos. Así que esa es la síntesis de la quinta sesión y nos da pie para entrar a lo que vamos a cubrir en esta sexta sesión, que tiene que ver con la generación del sufrimiento. ¿Cómo se genera el sufrimiento humano? Así que vamos a cubrirlo a continuación. Muy bien, pues vámonos a este esquema de la vida. Arborescencias semiológicas y arborescencias semánticas. Recuerden que habíamos hablado del concepto de arborescencia que surge de la palabra árbol, que son todas las ramificaciones de la semiología. La semiología, pues evidentemente los significados, pero en este caso lo que
surge a través de los diferentes hechos y cómo vamos asignando su significado. Y las arborescencias semánticas tiene que ver cuando ponemos esos significados en palabras, cuando los verbalizamos, cuando les asignamos el lenguaje, surge una arborescencia semántica. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque de los 5 potenciales que tenemos, 4 de ellos funcionan a través de arborescencias semiológicas, es decir, no manejan el lenguaje. ¿Cuáles son esos potenciales? Tu potencial instintivo, tu potencial motriz, tu potencial sexual y tu potencial emocional manejan arborescencias semiológicas. El único potencial que maneja el lenguaje es el potencial racional, que son todas las arborescencias semánticas. Es decir, que la comunicación entre los potenciales se da a través del intercambio de signos, pero sin palabras. El único que lo pone en palabras es el potencial racional. Te menciono esto porque cuando veamos y comprendamos cómo desarticular el sufrimiento, el potencial racional juega un papel muy importante. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a explicar este esquema. ¿Qué tenemos en este esquema? Pues en este esquema tenemos una esfera central que es el yo, es decir, el yo observante. Cuando estás en una genuina capacidad de presencia, de observación y de contemplación, pues surge el yo observante. ¿Y qué es lo que el yo observante contempla? Pues el yo observante contempla al ello, es decir, todo lo que no es el yo. En otras palabras, todo lo que es el principio de realidad. Entonces, este yo observa al ello y al observarlo genuinamente, al contemplarlo, existe una distancia crítica entre el yo que observa y el ello que es observado. Y esa distancia crítica es fundamental, porque en esa distancia crítica es donde se agazapa todo el sufrimiento humano. Cuando no tenemos distancia crítica es cuando se genera el sufrimiento, pero eso lo vamos a explicar en la siguiente lámina. Lo que es importante comprender aquí es que en el centro de esta lámina está el yo observante, que es aquel que contempla sin juzgar. Es decir, es tu verdadero ser que a través de esta capacidad de genuina contemplación genera una distancia crítica entre el ello. ¿Qué es el ello? Todo lo que no es el yo, es decir, todo lo que no es tu conciencia. Y el ello también nos podemos referir a él como la secuencia de eventos externos o tu principio de realidad. Entonces, a ver, aquí te hago una pregunta de reflexión. ¿Tu cuerpo forma parte de tu yo o forma parte de tu ello? Si te amputan una pierna, o sea, una persona pierde una pierna, ¿perdió su yo o perdió parte del ello? En realidad perdió parte del ello, porque su conciencia, con sus 7 funciones, con su capacidad autorreflexiva, holográfica y multidimensional, sigue intacta. Entonces, el hecho de que le amputen a alguien a una pierna, esa pierna forma parte del ello, no del yo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos confundimos y pensamos que esa pierna es parte de mi ser y por lo tanto sufro la pérdida de mi pierna como si me hubieran quitado una parte de mí. Estoy poniendo un ejemplo extremo para que vayamos comprendiendo cómo se genera el sufrimiento humano. Pero bueno, entonces al existir esta distancia crítica, estoy en un estado de observación y de contemplación donde no existe el sufrimiento porque hay una clara distinción entre la secuencia de eventos externos y mi propio ser. Y aquí surge otro elemento que te mencioné en la lámina anterior. En la vida hay 2 secuencias de eventos y es importantísimo que entendamos esas 2 secuencias de eventos. La secuencia de eventos externos, que es todo el ello, la realidad tal cual es, porque la realidad es lo que es. Eso es la realidad. Es decir, los hechos son objetivos. Se muere una persona, se muere una persona. Llueve, llueve. Hace 35 grados de temperatura, hace 35 grados de temperatura. Eso forma parte de la secuencia de eventos externos. Es parte de tu principio de realidad o de tu ello.
pero hay una secuencia de eventos internos que forman parte de tu conciencia, de tu yo. Esto es el escenario interno del conciencia al cual nos referimos, donde tú experimentas la vida dependiendo de cómo le vas asignando los significados de lo que sucede en el ello. Es decir, que en esta conciencia autorreflexiva está esta capacidad de observar tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones. ¿Cómo estás respondiendo ante tu principio de realidad que se encuentra en el ello? Importantísimo reconocer este yo observante del que ya hemos hablado y que es tu verdadero ser. Porque cuando no está el yo observante presente, lo que está presente es tu imaginario personal, aquel que está conformado de todos tus condicionamientos y es aquel que emite juicios. En cuanto surge la emisión de un juicio de valor, ya no estás en el yo observante, ya estás en tu imaginario. ¿Y qué pasa cuando emitimos un juicio de valor? Pues lo que pasa es esto. Pasamos de estar en este esquema a estar así. Surge una situación de conflicto. ¿Y por qué surge una situación de conflicto? Porque emití un juicio. El imaginario emitió un juicio. Y al emitir un juicio, el yo observante desapareció, surgió el imaginario y también desapareció la distancia crítica entre el yo que observa y el ello que es observado y se juntaron en un solo punto tanto el imaginario como el ello. Y al haber esta eliminación, esta anulación de la distancia crítica, lo que surge es una emoción negativa. ¿Por qué? Porque estoy emitiendo un juicio. Esas emisiones de juicio son las que generan todas las emociones negativas que nos hacen sufrir. Entonces, aquí ya estamos comprendiendo cómo se da ese proceso de sufrimiento. El sufrimiento surge a partir de una emisión de un juicio de valor. ¿Quién es el que emite ese juicio de valor? Tu imaginario. ¿Qué sucede cuando emites un juicio de valor? Pues que la distancia crítica desaparece y por lo tanto hay una confusión de identidades donde tú piensas que tú eres aquello que te está sucediendo y se detona la emoción negativa que te está haciendo sufrir. Comprender esto te da una nueva perspectiva con relación a cómo puedes trascender el sufrimiento humano. Y como lo hemos dicho, hay de sufrimientos a sufrimientos, pero cualquier sufrimiento está sustentado en una emisión de un juicio de valor que a su vez te genera una emoción negativa. Y aquí es importante hablar también de una noción que tiene que ver con problemas y problemáticas, ¿no? Porque la vida está llena de problemas, pero un problema no es para sufrirse. Un problema es una situación que requiere una solución práctica. Se me ponchó una llanta, reparo la llanta. Tengo una deuda, la pago. Qué sé yo. Problemas hay muchos, pero un problema lo que te está pidiendo es una solución práctica. Es decir, un problema no es para sufrirse, es para resolverse. Sin embargo, cuando generamos un juicio de valor con relación a ese problema, el problema dejó de ser problema y se convirtió en problemática. ¿Por qué en problemática? Porque me está haciendo sufrir ese problema y me está haciendo sufrir porque emití un juicio de valor que me está generando una emoción negativa y por lo tanto estoy frustrado, estoy enojado, estoy indignado, estoy triste, estoy sufriendo. Es decir, que lo que era una situación que requería una solución práctica ya se convirtió en una problemática porque está involucrada ahora una actitud. Una problemática no se resuelve, una problemática se trasciende.
¿Cómo trascendemos una problemática? A través de modificar otra vez mi actitud con relación a esta situación. Si se me ponchó la llanta, en lugar de estarme quejando y emitiendo un juicio de valor de que siempre me pasa a mí en los peores momentos de mi vida, cuando no debo de tener ningún problema, se me poncha la llanta, en lugar de tener esa actitud de victimización y de culpa, pues puedo transformar mi actitud para que de esa manera pueda recuperar la distancia crítica y desde esa distancia crítica resolver de la manera más práctica ese problema que estoy enfrentando. Pero ya nos queda clarísimo, creo yo. En este esquema tenemos el esquema de la vida, yo observante, principio de realidad, a través de la observación, de la contemplación, hay una distancia crítica, dos secuencias de eventos externos, el yo y el ello, que van por vías paralelas, pero no se confunden. Sin embargo, cuando emito un juicio de valor, el yo desaparece, surge el ello, hay una confusión de identidades con el imaginario y el ello, pienso que el ello soy yo, surge la emoción negativa que me genera un sufrimiento porque emití un juicio. Entonces empezamos a comprender cómo se está dando el proceso de sufrimiento. Por eso te decía, el sufrimiento no es un hecho, el sufrimiento es un proceso y más específicamente es un proceso de significación. Ahora, aquí vamos a introducir una noción importantísima que tiene que ver con lo que le llamamos punto de fricción. Y este punto de fricción, que a continuación te voy a explicar, pero me voy a tomar una pequeña pausa para tomar un vasito de agua. Dame un segundo en lo que pongo aquí en pausa la grabación. Bueno, ¿qué sucede cuando el imaginario emite un juicio de valor? Pues se da esta situación de conflicto que le llamamos punto de fricción. Es decir, se da dentro de nuestro ser una contradicción interna. Es un punto de fricción cuando estoy entre un sí y entre un no. Estoy debatiéndome entre el sí y el no y ahí hablamos que surge un punto de fricción. Y los puntos de fricción están presentes en nuestra vida cotidiana, pero son una magnífica oportunidad para crecer en nivel de conciencia. Porque cuando resolvemos un punto de fricción, cuando trascendemos un punto de fricción, nuestra conciencia se expande. A ver, vámonos a un ejemplo claro y fácil de nuestra vida cotidiana. Vamos a suponer que una persona tiene un desayuno muy importante y se tiene que arreglar para llegar a ese desayuno en tiempo y forma. Y cuando la persona abre la regadera para bañarse y mete la manita al agua y se da cuenta que el agua está fría y dice, bueno, posiblemente le va a tomar tiempecito calentarse, se espera un minuto, vuelve a meter el agua y el agua está más fría. Pasa otro minuto, mete la mano al agua y el agua está congelada. Y como esta persona era racional, dice, ay, posiblemente se acabó el gas. Y ahí surge el punto de fricción. ¿Me meto a bañar o no me meto a bañar? ¿Qué hago? ¿Tengo que llegar al desayuno en tiempo? ¿Se me está pasando la hora? ¿No me he bañado? ¿Qué hago? ¿Me baño o no me baño? Si me baño, me voy a bañar con agua fría. No sé si me va a ser placentero, pero si no me baño puede estar peor porque no voy a llegar limpio. En fin, se empieza a dar un punto de fricción, una contradicción interna en este individuo con relación a qué hacer. Bueno, y finalmente toma la decisión de meterse a la regadera y de bañarse rápido y demás para ir a su desayuno. Bueno, esta persona trascendió el punto de fricción a través de aceptar meterse en un baño con agua fría. Y eso quizá le abrió una nueva perspectiva en su vida de disfrutar el agua fría y de terminar cada regaderazo con un duchazo de agua fría. Es decir, al darle la vuelta de campana a ese punto de fricción, su conciencia se expandió. Y nosotros estamos enfrentando puntos de fricción todo el día. Observa tu día y a lo largo del día tienes multiplicidad de puntos de fricción. Ahora observa cómo te estás vinculando con ese punto de fricción.
Porque todo punto de fricción llegó para darte un mensaje. Y ese mensaje es cuestionar tu nivel de conciencia. Porque un punto de fricción es el límite de tu conciencia. Es decir, te va a retar, te va a decir, ¿tienes la conciencia suficiente para manejar este punto de fricción o no? Es decir, recuerda estos 5 niveles desde donde te estás vinculando con el principio de realidad. Rebeldía manifiesta, negación interna, resignación pasiva, aceptación plena o transformación creativa. Quizá la persona de la regadera pasó por estos 5 niveles hasta la transformación creativa cuando decidió meterse a bañar. Pero así nos pasa a nosotros. ¿Qué puntos de fricción hemos podido trascender y qué otros puntos de fricción no hemos podido trascender todavía? Yo estoy seguro que tú has trascendido ciertos puntos de fricción que como los trascendiste ya dejaron de ser puntos de fricción en tu vida. Había situaciones que antes te molestaban, te causaban cierto nivel de sufrimiento y que cuando aprendiste a trascender esa situación ya no te genera más un punto de fricción, ya no te genera más una incomodidad. ¿Por qué? Porque dejó de ser un punto de fricción para ti. Y este punto de fricción, pues es una invitación a crecer en conciencia. En lugar de decirle, ay, sufrimiento, ay, ¿por qué me pasa esto? No, lo que tengo es un punto de fricción. Estoy enfrentando puntos de fricción que estoy elaborando cómo resolver en mi vida. Entonces, ya el simple hecho de referirnos a esta situación de conflicto que surgen a través de la emisión de un juicio como puntos de fricción, nos hablan una nueva perspectiva de cómo vincularnos ante esas situaciones difíciles, porque sabemos que quien las puede resolver somos nosotros mismos. ¿Cómo? A través de definir cómo nos vamos a vincular ante esa situación. Pero para podernos vincular de la mejor manera posible, pues tenemos que desmantelar el sufrimiento, es decir, tenemos que desmantelar esta situación que nos genera el punto de fricción. Y ya lo sabemos. Ya al explicar el esquema anterior, sabemos que la mejor manera de hacerlo es a través de eliminar el juicio de valor. ¿Cómo? A través del proceso de la observación y de la contemplación. Ahí está la clave para generar nuestra propia paz interna. Así que vámonos al siguiente esquema. Y muy bien, de esta manera nos vamos a este esquema que ya es la explicación técnica de el sufrimiento, cómo se genera el sufrimiento, que lo hemos venido cubriendo, pero bueno, aquí ya se sintetiza todo el proceso. Por eso te decía que nuevamente el sufrimiento no es un hecho, es un proceso. ¿Y por qué se da ese proceso? Porque se emite un juicio y se pierde la distancia crítica entre el yo que observa y el ello que es observado. Pero desde un punto de vista técnico, si lo queremos ver así, desde el modelo de semiología de la vida cotidiana, la definición del sufrimiento es, en palabras simples, la subordinación del yo al ello. Es decir, nuevamente se emitió un juicio y se perdió la distancia crítica y por lo tanto hay una confusión de identidades, hay una subordinación. De hecho, si quieres toma nota, la definición completa del sufrimiento de acuerdo al modelo de semiología de la vida cotidiana es la siguiente. El sufrimiento es, dos puntos, un proceso de subordinación psicológica a través del cual la distancia crítica entre el yo que observa y el ello que es observado desaparece, dando como consecuencia la eliminación temporal del yo. Es decir, que a través de este proceso de subordinación psicológica, pues se genera el sufrimiento. Y esto es interesantísimo, porque en verdad el sufrimiento no depende del hecho, depende de qué tan subordinados nosotros estamos con relación a ese hecho. A mayor subordinación, mayor sufrimiento. A menor subordinación, menor sufrimiento. Y si no hay subordinación, no hay sufrimiento.
Por eso es que a veces cuando vemos a una persona que está sufriendo por algo, que para nosotros es una minucia, decimos, pero ¿cómo puede una persona sufrir porque se le perdió una pluma? Bueno, porque para esa persona, esa pluma era altamente significativa. Perdió la distancia crítica, se confundió de identidad, depositó parte de su ser en esa pluma y cuando se le pierde es como si se hubiera perdido una parte de su propio ser. Por eso es que está sufriendo. Para ti esa pluma no significa nada, pero para esa persona lo significa todo o significa mucho. Por eso es que es importantísimo no burlarnos del sufrimiento ajeno, porque nuevamente el sufrimiento no está en el hecho, está en el tamaño de la subordinación. Y a mayor subordinación, mayor sufrimiento. Y aquí también viene un tema interesantísimo que vamos a explorar en el curso número 2, que tiene que ver con la huella de abandono. Generalmente, no generalmente, así es. Y eso lo puedes observar cuando veamos en el curso 2. Aquello que te produce más sufrimiento es porque te está pegando directamente en tu huella de abandono. ¿Qué es la huella de abandono? La huella de abandono es la conciencia escindida. Es decir, la conciencia está no integrada. Yo no te voy a decir por qué sucede eso. Y al no estar integrada, al estar escindida, al estar partida por el medio, genera dos emociones que impactan, deterioran nuestra calidad de vida. La angustia existencial de no saber quién soy y el desamparo, esa percepción de no tener sentido de pertenencia. No sé quién soy y no tengo pertenencia. Y esas dos emociones te generan muchísimo sufrimiento. Pero ¿por qué surge la huella de abandono? Todos tenemos huella de abandono, todos, nadie se escapa de la huella de abandono. Sin embargo, el perfil de nuestra huella de abandono pues es diferente dependiendo cómo fue nuestro proceso de individuación, porque la huella de abandono surge como parte del proceso de individuación del ser humano y surge con base a cómo percibimos que recibimos las 7 fuentes del sentido de pertenencia. ¿Cuáles son esas 7 fuentes? La fuente de afecto, la fuente de apoyo, la fuente de comprensión, la fuente de conocimiento, la fuente de reconocimiento, la fuente de placer y la fuente de inspiración. Si yo percibo que alguna de estas fuentes las recibí en carencia o en exceso, va modelando mi huella de abandono. Y todos tenemos, como te decía, huella de abandono. Entonces, cuando tenemos la huella de abandono sin haberla sanado todavía, los sufrimientos más grandes surgen porque eso que me está haciendo sufrir incide directamente en mi huella de abandono. Vamos a ver un ejemplo simple. Por ejemplo, si una persona creció con una carencia de reconocimiento, muy posiblemente lo que va a buscar en su vida es el reconocimiento. Y cuando encuentra un trabajo que le da mucho reconocimiento, donde es altamente reconocido por su labor, por el perfil de la posición, por lo que sea, y esa persona está obteniendo todo el reconocimiento que le hizo falta a partir de esa posición, de ese puesto que tiene, imagínate qué le va a pasar a esa persona cuando pierde el puesto. Pues va a ser como una pequeña muerte para esa persona, porque se le va su fuente de reconocimiento. Es decir, le incide directamente en el perfil de su huella de abandono y en consecuencia surge el sufrimiento más extremo. ¿Por qué? Porque está incidiendo en tu huella de abandono. Pero en este momento todavía no estamos ahí. Lo que sí es importante comprender es que esta generación del sufrimiento se da por la subordinación del yo al ello, y esa subordinación surge cuando se emite un juicio de valor que me genera una emoción negativa y que en consecuencia me generan estados de ánimo disfuncionales. Y un estado de ánimo que puede ser evanescente, disperso y contradictorio. Evanescente porque de repente estoy de buen humor, de repente estoy de mal humor, no sé qué es lo que me está pasando. Disperso porque voy pasando de un estado de ánimo a otro estado de ánimo. Y contradictorio porque puedo pasar de una emoción a otra de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque hay emisión de juicios
y estoy en este estado de conciencia oscilatorio. Pero aquí viene otro concepto que es súper importante, porque cuando se da la subordinación, como en el esquema lo estamos viendo, donde el imaginario está pegado al ello, ya vimos que ahí se está dando una confusión de identidades. Y eso precisamente es lo que es el apego. El apego, en su esencia más profunda, es una confusión de identidades. Yo creo que yo soy aquello a lo que estoy apegado. Y puede estar apegado a ideas, puede estar apegado a creencias, puede estar apegado a objetos, puede estar apegado a lugares, puede estar apegado a procesos y puede estar apegado a personas. Esos son los 6 ejes temáticos de nuestros apegos. Y tú lo has visto también. Personas que están apegadas a sus ideas. Esto lo vemos en el trabajo todo el tiempo. Y entonces yo comparto una idea y alguien rechaza mi idea y siento como si me hubieran rechazado a mí, como si la crítica hubiera sido a mí. ¿Por qué? Porque estoy apegado con mi idea. No tengo distancia crítica entre mi ser y la idea. Si no estuviera pegado, digo, bueno, rechazaron la idea, está bien. Agarremos, tomemos la idea mejor. Punto, no pasa nada. Pero como estamos apegados a la idea, el hecho de que nos critiquen, nos rechacen o nos eliminen la idea, pues nos genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque estoy apegado a mis ideas. Lo mismo sucede con las creencias. ¿Dónde surge todo el fanatismo de las religiones? En las creencias. Creo que yo soy mi religión, creo que yo soy mi creencia. Mi creencia no me la vayas a tocar porque es como si me tocaras a mí. Hay una confusión de identidades con las creencias. Y también el apego a los objetos. Ya te había puesto el ejemplo de esta pluma que se pierde porque me la regaló mi abuelo y yo deposité a mi abuelo en esa pluma y cuando no tengo la pluma porque la perdí es como si hubiera perdido nuevamente a mi abuelo. Es decir, hay un apego a los objetos. Y dependiendo de cuál es mi apego, qué tan fuerte es mi apego, pues es qué tan potente es mi subordinación y en consecuencia qué tanto voy a sufrir. No me está haciendo sufrir el hecho de que se perdió la pluma. Lo que me está haciendo sufrir es el tamaño de la subordinación, de la confusión de identidades que yo tengo con relación a mi pluma. Pero también hay apego a lugares, a ciudades, a lugares de trabajo, a tu casa, y esos apegos también es lo mismo, es una confusión de identidades. Yo creo que yo soy mi casa. Si yo pierdo mi casa es como yo si me perdiera a mí y por lo tanto estoy súper apegado a mi casa. Pero también puedo estar apegado a procesos, a maneras de hacer las cosas. Y cuando alguien no sigue ese proceso, pues es como si no estuviera conmigo o como si no me siguiera a mí. ¿Por qué? Porque estoy apegado al proceso. Y desde luego hay apego a las personas. Quizá ese es el apego más común y frecuente que conocemos, cuando estamos muy apegados a una persona, padres, madres, parejas, hijos, compañeros de trabajo, jefes, lo que sea. Estás apegado a esa persona y cuando esa persona se va, sientes una sensación profunda de abandono porque es como si tú te hubieras perdido a ti. ¿Por qué experimentas eso? Porque estamos confundidos. Pensamos que yo soy mi pareja, pensamos que yo soy mi hijo, pensamos que yo soy quien sea y en consecuencia cuando esa persona no está, sufro en desmedida. Pero hay que comprender que nada ni nadie me pertenece y yo no le pertenezco a nada ni a nadie. Simplemente soy y simplemente estoy. Y también hay que comprender que las personas se van, pero nadie te puede abandonar. Tú eres el único que te puede abandonar a ti mismo. Por lo tanto, nunca te abandones. Entonces es recobrar esta capacidad de yo observante, esta genuina capacidad de contemplación para poder generar nuevamente esta distancia crítica. Porque si no somos capaces de generar esta distancia crítica, pues vamos a estar continuamente subordinados al principio de realidad. Y cuando estamos subordinados a nuestro principio de realidad, pues sabemos que surge el sufrimiento. Entonces, vámonos ya al último esquema de la sesión del día de hoy, donde voy a empezar a delinear el proceso de autoobservación.
que el proceso de autoobservación es la piedra fundamental, no solamente del modelo de semiología de la vida cotidiana, sino es la piedra a partir de la cual construimos nuestra paz interna. Y de hecho, el proceso de autoobservación, lo vamos a ver en la próxima sesión, tiene 3 fases. La primera fase es tomar conciencia de mí, la segunda fase es tomar conciencia del principio de realidad y la tercera fase es tomar conciencia del impacto que el principio de realidad tiene en mí. Pero esta primera fase que habla de nuestra conciencia, de nuestro propio ser, es simplemente darnos cuenta de qué pensamientos, qué sensaciones, qué emociones estamos experimentando ante el principio de realidad, generar esta capacidad de genuina observación sin criticar, sin emitir un juicio de valor, sino simplemente mencionando los juicios de hecho. He aquí que está lloviendo, he aquí que se me ponchó una llanta, he aquí que me despidieron. Estoy describiendo, no estoy juzgando. Cuando describo, lo estoy haciendo desde un lugar de contemplación. Por lo tanto, hay una distancia crítica entre el yo que observa y el ello que es observado. Es decir, estoy generando un proceso de significación sano porque no hay subordinación psicológica ante lo que estoy viviendo. Es decir, que el proceso de autoobservación sí se sustenta en la contemplación, sí se sustenta obviamente en la autoobservación o en la observación, pero eso está fundamentado en la emisión de los juicios de hecho, juicio de hecho, no de valor, donde hay una descripción como científico de lo que está sucediendo en tu principio de realidad. Y este juicio de hecho, que siempre surge en el momento presente, porque siempre va a ser un presente, no tenemos otro momento donde vivir, te abre una posibilidad de dirigir desde el presente la mirada al pasado y recuperar tu pasado o darle un significado diferente a ciertos hechos de tu pasado que te siguen haciendo sufrir en el momento presente. Es decir, los hechos del pasado ya no los puedes cambiar, porque lo hecho, hecho está, ya sucedió lo que sucedió. Pero lo que siempre vas a poder cambiar es el significado que tú le das a ese hecho. Y cuando transformas el significado, transformas tu pasado. Por lo tanto, decimos que un pasado es siempre vivo. ¿Por qué? Porque podemos cambiar su significado. Para que tú puedas cambiar el significado de ese hecho que sucedió en el pasado y que te sigue haciendo sufrir, el primer paso es la autoobservación. Ver el hecho como el hecho en sí, no como el hecho en mí, el impacto que tuvo en mí, sino el hecho en sí. Ese es el primer paso. Pero también el saber elaborar las experiencias de lo que me está sucediendo en el momento presente, pues me abre nuevos horizontes de posibilidades significativas hacia mi futuro. Así que con esto vamos a cerrar esta sexta sesión y nos vamos a preparar para que en la próxima sesión veamos todo este proceso de la generación de la paz interna, el proceso de duelo y la capacidad genuina de vivir en una constante paz interna y plenitud personal. Muchísimas gracias por estar en esta sexta sesión. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la séptima sesión, la generación de la paz interna. Muchas gracias por tu paciencia y por tu presencia.